Reflexión respecto a la medición. La medición es el proceso de asignar números a propiedades o características de objetos, fenómenos o eventos según reglas o estándares establecidos. En otras palabras, implica cuantificar algo para expresar su tamaño, cantidad, magnitud o calidad. La medición es esencial en diversas áreas, como la física, la ingeniería, la matemática, la economía, la psicología y muchas otras disciplinas. Para llevar a cabo una medición precisa, es importante tener unidades de medida estandarizadas y procedimientos claros. Las unidades de medida proporcionan un marco de referencia común para que las mediciones sean comprensibles y comparables entre diferentes contextos. Por ejemplo, la longitud puede medirse en metros, la masa en kilogramos y el tiempo en segundos. La medición juega un papel crucial en la adquisición de conocimiento científico, el diseño y la construcción de productos, el análisis de datos, la evaluación de rendimiento y en muchos otros aspectos de la vida cotidiana. La precisión y la exactitud en la medición son fundamentales para obtener resultados confiables y tomar decisiones informadas. La necesidad de medir. La medición es importante por varias razones en diversos campos de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. Aquí hay algunas razones clave por las que la medición es fundamental. Cuantificación precisa. La medición proporciona una forma precisa de cuantificar propiedades y características. Esto permite expresar de manera objetiva y cuantitativa la magnitud o cantidad de algo, lo cual es esencial para comprender y comunicar información de manera clara y precisa. Establecimiento de estándares. La medición implica comparar una cantidad con un estándar conocido. Establecer estándares de medida es esencial para garantizar la consistencia y la comparabilidad de las mediciones en diferentes contextos y momentos. Control de procesos. En la industria y la producción, la medición es clave para el control de calidad y el aseguramiento de procesos. Permite monitorear y ajustar variables para garantizar que los productos cumplan con ciertos estándares de calidad. Investigación científica. En la investigación científica, la medición es esencial para recopilar datos experimentales. Los científicos utilizan mediciones para formular y probar hipótesis, validar teorías y avanzar en el conocimiento. Toma de decisiones. En muchos aspectos de la vida, desde la medicina hasta las finanzas, las decisiones se basan en mediciones. Por ejemplo, un médico puede tomar decisiones sobre el tratamiento de un paciente basándose en mediciones de parámetros vitales. Desarrollo tecnológico. En el diseño y desarrollo de tecnologías, la medición es esencial para garantizar el funcionamiento correcto de dispositivos y sistemas. La precisión en las mediciones es crucial para la eficiencia y la confiabilidad de la tecnología. Seguimiento del progreso. En áreas como la educación y el rendimiento personal, la medición permite el seguimiento del progreso. Establecer metas cuantificables y medir el progreso hacia esas metas es clave para el desarrollo y la mejora continua. Comunicación universal. La medición proporciona un lenguaje común y universal. Utilizar unidades de medida estandarizadas facilita la comunicación entre personas de diferentes disciplinas, países y culturas.
En resumen, la medición es esencial para comprender, controlar, mejorar y comunicar aspectos cuantificables del mundo que nos rodea y desempeña un papel crucial en una amplia variedad de campos y aplicaciones. Sin embargo, existen cosas y fenómenos que no se pueden medir. La existencia de las cosas no depende directamente de su capacidad para ser medidas. Las cosas existen independientemente de si las medimos o no. Sin embargo, la medición es una herramienta que utilizamos para comprender, describir y comunicar esas cosas de manera cuantitativa. La medición es un proceso humano que aplicamos para asignar números a propiedades observables o características de objetos, fenómenos o eventos. A través de la medición podemos cuantificar aspectos como longitud, masa, temperatura, tiempo, entre otros. Esto nos permite estudiar y comprender el mundo que nos rodea de manera más precisa y objetiva. En muchos casos, la medición es esencial para obtener información útil y aplicable en campos como la ciencia, la ingeniería, la medicina y la industria. Sin embargo, la existencia de las cosas no está condicionada por nuestra capacidad para medirlas. Incluso si no medimos algo, puede seguir existiendo. La medición es simplemente una herramienta que utilizamos para explorar y comprender el mundo de una manera más detallada y estructurada. Las situaciones o fenómenos que no se pueden medir. Aunque la medición es una herramienta poderosa y versátil, hay ciertas cosas, situaciones o fenómenos que pueden ser difíciles de medir o que en algunos casos pueden desafiar la medición precisa. Algunos ejemplos incluyen sentimientos y emociones. Las experiencias emocionales como el amor, la felicidad o la tristeza son difíciles de cuantificar de manera objetiva. Aunque existen escalas y métodos para intentar medir emociones, la subjetividad inherente a estas experiencias hace que la medición sea compleja. Creatividad. La creatividad es un concepto abstracto y multifacético que no se presta fácilmente a la cuantificación. Aunque existen métricas indirectas para evaluar la creatividad, como la producción artística o la resolución de problemas, estas no capturan completamente la complejidad de este fenómeno. Conciencia y pensamiento. La mente humana y la conciencia son aspectos complejos que aún no se comprenden completamente. La medición directa de la conciencia y los procesos de pensamiento es un desafío debido a su naturaleza subjetiva e interna. Experiencias subjetivas. Algunas experiencias personales, como los sueños, las visiones o las experiencias místicas, pueden ser difíciles de medir de manera objetiva, ya que están profundamente arraigadas en la percepción individual y subjetiva. Valores éticos y morales. Los valores éticos y morales son conceptos subjetivos que varían entre individuos y culturas. La medición de estos valores es difícil, ya que están influenciados por creencias y normas subjetivas. Conexiones interpersonales. La calidad de las relaciones interpersonales, como la amistad o el amor, es difícil de medir de manera objetiva debido a la naturaleza subjetiva y compleja de las interacciones humanas. Estados de trance o estados alterados de conciencia. Fenómenos como estados de trance, experiencias espirituales intensas o estados alterados de conciencia pueden ser difíciles de medir y entender completamente debido a su naturaleza única y subjetiva. Aunque estos ejemplos pueden presentar desafíos para la medición objetiva, es importante destacar que la ciencia y la investigación continúan explorando formas de abordar incluso estos conceptos más abstractos y subjetivos. La medición no puede ser siempre directa,
Pero los científicos y los investigadores a menudo buscan enfoques creativos y métodos indirectos para comprender fenómenos aparentemente imprecisos. La necesidad de la ciencia de medir y controlar las cosas y fenómenos. La obsesión de la ciencia por medir y controlar las cosas y fenómenos se basa en su objetivo fundamental: comprender el mundo de manera sistemática y objetiva. La medición y el control son herramientas esenciales para lograr este objetivo. Aquí hay algunas razones por las cuales la ciencia se centra en la medición y el control. Objetividad y reproducibilidad. La medición proporciona una base objetiva para la investigación científica. Al utilizar unidades de medida estandarizadas, los científicos pueden comunicar y comparar resultados de manera consistente. La reproducibilidad de los experimentos es crucial para validar los hallazgos científicos, y la medición precisa es fundamental para lograr esta reproducibilidad. Verificación de hipótesis y teorías. La ciencia busca explicaciones y teorías que puedan predecir y explicar fenómenos observados. La medición proporciona datos que permiten a los científicos verificar y refinar sus hipótesis, así como desarrollar teorías que puedan prever futuros resultados. Control experimental. Al medir y controlar variables en un experimento, los científicos pueden aislar factores específicos y estudiar su efecto de manera más precisa. El control experimental ayuda a establecer relaciones de causa y efecto y a identificar patrones en los datos. Aplicación práctica. La medición es esencial para el desarrollo de tecnologías y la aplicación práctica del conocimiento científico. En campos como la ingeniería, la medicina y la tecnología, la medición precisa es fundamental para diseñar productos y sistemas eficientes y confiables. Toma de decisiones informada. La medición proporciona información cuantitativa que es fundamental para la toma de decisiones informada en diversas áreas. Desde la salud hasta la economía, las políticas basadas en datos medibles tienden a ser más efectivas y eficientes. Respecto a los fenómenos que son difíciles de medir, la ciencia adopta enfoques diversos. Desarrollo de métodos indirectos. Aunque algunos fenómenos son difíciles de medir directamente, los científicos pueden desarrollar métodos indirectos para obtener información relevante. Esto implica encontrar correlaciones o indicadores que estén relacionados con el fenómeno en cuestión. Modelado matemático. En lugar de medidas directas, algunos fenómenos pueden ser comprendidos y predecidos mediante modelado matemático. Los modelos matemáticos permiten a los científicos simular y entender procesos complejos. Reconocimiento de limitaciones. La ciencia reconoce que hay fenómenos que pueden ser difíciles o imposibles de medir con precisión. En tales casos, los científicos a menudo son transparentes acerca de las limitaciones de sus métodos y resultados. Aunque la medición es una herramienta poderosa en la investigación científica, la ciencia también aborda fenómenos más abstractos o difíciles de medir a través de un enfoque multidisciplinario, la creatividad y la aceptación de la incertidumbre en ciertos casos. La medición en el caso de fenómenos parapsicológicos. La parapsicología estudia fenómenos que, según algunas personas, parecen desafiar las explicaciones convencionales basadas en la física, la biología o la psicología. Ejemplos de fenómenos parapsicológicos incluyen la telepatía, comunicación mente a mente, la clarividencia, percepción de eventos a distancia, y la precognición, conocimiento de eventos futuros. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la parapsicología no es ampliamente aceptada por la comunidad científica establecida, y la evidencia de estos fenómenos es objeto de controversia. La posición general de la ciencia respecto a la parapsicología es la siguiente.
Falta de evidencia convincente. A pesar de décadas de investigación, no ha surgido evidencia científica sólida y convincente que respalde la existencia de fenómenos parapsicológicos. Muchos estudios en este campo han sido criticados por problemas metodológicos, sesgos y falta de reproducibilidad. Métodos científicos rigurosos. La ciencia se basa en el método científico y la investigación empírica rigurosa. La falta de replicación consistente y la ausencia de evidencia sólida en estudios parapsicológicos han llevado a la comunidad científica a cuestionar la validez de estos fenómenos. Explicaciones alternativas. La ciencia busca explicaciones basadas en principios establecidos y conocidos. Cuando se presentan fenómenos aparentemente inexplicables, la ciencia busca explicaciones alternativas, basadas en factores como sesgos cognitivos, errores metodológicos, fraudes o, simplemente, la falta de comprensión de los procesos normales. Escepticismo científico. La mayoría de los científicos son escépticos en relación con los fenómenos parapsicológicos debido a la falta de evidencia sólida y replicable. El escepticismo es una parte fundamental del proceso científico y ayuda a mantener altos estándares de evidencia y verificación. En resumen, la ciencia tiende a ser escéptica respecto a los fenómenos parapsicológicos debido a la falta de evidencia convincente y a la dificultad de replicar los resultados de estudios en este campo. Aunque algunos individuos pueden creer en estos fenómenos, la mayoría de la comunidad científica mantiene una postura cautelosa hasta que se presente evidencia sólida y verificable de manera consistente. La limitación de la ciencia para comprender fenómenos no medibles. La limitación de la ciencia para comprender fenómenos no medibles no implica que esos fenómenos no existan o que no sean importantes. Simplemente significa que la ciencia, tal como se practica actualmente, se basa en métodos que son más efectivos para abordar fenómenos que pueden ser estudiados mediante observación directa y medición cuantitativa. Existen áreas de experiencia humana como la espiritualidad, la conciencia, la creatividad y los estados emocionales intensos, que pueden ser difíciles de medir de manera objetiva y sistemática. Aunque la ciencia puede tener dificultades para abordar estos fenómenos de manera directa, eso no implica que carezcan de importancia o valor. La comprensión de estas áreas puede requerir enfoques multidisciplinarios que incluyan no solo métodos científicos, sino también métodos filosóficos, humanísticos y cualitativos. En resumen, la ciencia tiene sus límites en términos de lo que puede abordar y comprender directamente mediante métodos de medición cuantitativa. Sin embargo, esto no excluye la importancia de fenómenos no medibles en la experiencia humana. Otras disciplinas y enfoques pueden ser necesarios para explorar y comprender aspectos más subjetivos, complejos o esquivos de la realidad. Finalmente, la ciencia, a lo largo de la historia, ha demostrado ser un poderoso medio para comprender el mundo, basándose en la observación, la medición y el método científico. Si bien este enfoque ha llevado a avances significativos, es importante reconocer sus límites, especialmente cuando se enfrenta a fenómenos subjetivos o complejos que escapan a la medición cuantitativa directa. La ciencia no solo se enfrenta a desafíos epistemológicos, sino también a consideraciones éticas y sociales. La búsqueda de la verdad científica debe equilibrarse con la responsabilidad ética, la transparencia y la inclusión de diversas perspectivas. En este contexto,
La flexibilidad y la adaptabilidad son esenciales para permitir que la ciencia evolucione y responda a la complejidad de los problemas contemporáneos. Las corrientes filosóficas han enriquecido la reflexión sobre la práctica científica, ofreciendo perspectivas que van desde el empirismo y el falsocionismo hasta el pragmatismo y la filosofía de la complejidad. La ciencia no solo se basa en la observación objetiva, sino que también está moldeada por el contexto social y cultural en el que se desarrolla. Reconocer la influencia de la filosofía en la ciencia subraya la importancia de considerar múltiples dimensiones en la investigación, incluida la ética, la diversidad de puntos de vista y la necesidad de abordar fenómenos difíciles de medir. En la búsqueda de una comprensión más profunda, es crucial reconocer la complejidad inherente a la experiencia humana, que a menudo escapa a la medición directa. La ciencia puede beneficiarse de la integración de enfoques cualitativos, la apertura a la diversidad de voces y una mayor conciencia de la interconexión entre los fenómenos. Si bien la medición es fundamental, la ciencia debe ser lo suficientemente flexible para abordar fenómenos que pueden requerir métodos más holísticos y contextuales. En última instancia, una ciencia más robusta y reflexiva puede surgir al considerar no solo lo que podemos medir, sino también lo que podría estar más allá de nuestras medidas actuales.